Buenas noches, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo para ustedes, ya teniendo en casa internet, podemos transmitir para ustedes, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Yo sí quisiera, en este breve devocional que vamos a tener el día de hoy, sí quisiera que habláramos un poquito de por qué es importante la doctrina. El meditar en esta parte es esencial, porque algunos por ahí dicen que la doctrina no es importante, ¿verdad? Que la doctrina no es sustancial, que Dios es amor y que lo importante es que nos amemos unos a otros. Y sí, tiene su gran importancia eso, una importancia radical, una importancia fuerte. El amor es algo principal, pero el amor no es algo que tolera la falsedad, la mentira. El amor en la Biblia está claramente enseñado en 1 Corintios 13, dice que se goza de la verdad, ¿verdad? El verdadero amor, el amor de Dios, se goza en la verdad, no se goza en la mentira, no se goza en el engaño, no se goza en las tergiversaciones, ¿verdad? No se goza en la hipocresía, o sea, en esa parte no se goza la palabra del Señor, ¿verdad? Dios nos manda claramente en su palabra a conocer la doctrina. La doctrina en la palabra de Dios, Dios la pone como fundamental, ¿verdad? Para conocerle. Es algo prioritario. Y quisiera que fuéramos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 24. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 al 24. ¿Verdad? Y vamos a ir allá. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 al 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿verdad? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré, dice, a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, ojo, y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ¿sí?, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Ahorita no vamos a meter qué significa Jezabel y todo eso. Estaban tolerando una desviación de la palabra de Dios. Estaban tolerando que sucediera esta parte. En este caso, ya sea que una mujer ahí estaba enseñando, ¿verdad? Y lo estaba permitiendo la iglesia. Pero lo importante que quiero dar énfasis aquí es que el Señor dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, ¿sí? O sea, a los que tenían esta doctrina, que estaban tolerando esto, que estaban participando en eso, Dios iba a traer juicio a su vida, ¿sí? Y Dios lo dijo allá, voy a matar a unos, a otros los voy a aventar en cama, a sus hijos los voy a herir de muerte. O sea, Dios está hablando acerca de un juicio, y está hablando acerca de una doctrina errónea. Y ves entonces cómo Dios sí le asigna una prioridad fuerte a la doctrina verdadera y a la doctrina falsa. Hermanos, no es un juego.
Dios es verdad. Uno de los atributos de Dios cuando estudiamos a Dios mediante su palabra es que Dios es verdad y que no hay mentira, ni engaño, ni hipocresía. Él aborrece todo eso, ¿sí? Por lo tanto, es obvio que aborrezca toda tergiversación de su palabra, que se enoje, se moleste ante cualquier dicho que Él diga y nosotros lo transgiversemos. ¿A poco tú no te enojas cuando algo que tú dices y el otro lo maneja de una manera diferente? ¿Verdad que sí? Dios igual, hermanos. Dios igual. Dios se molesta de que su palabra, la palabra que Él nos reveló, nosotros la transgiversemos, la contradigamos o no la tomemos en cuenta. La doctrina es fundamental. La doctrina es fundamental. Así de fundamental como es el amor, así de fundamental es la doctrina también, ¿verdad? No por nada Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros, Él nos guiaría a toda verdad. No dice aparte de la verdad. No dice, oh, no, Él nos va a guiar al amor. No dice eso. Él dice, Él los va a guiar a toda verdad. Lógicamente esa verdad en amor, eso sí, ¿verdad? Pero la labor del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos a toda verdad. Y cuando tú dices la doctrina no importa, tú estás diciendo la verdad no importa. Y por lo tanto tú estás diciendo la palabra de Dios no importa. Y aún más, tú estás diciendo Dios no importa, porque Dios es verdad. Eso es lo terrible, hermanos. Nosotros por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios para saber cuál es la verdad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros necesitamos hacer la voluntad del Señor. Necesitamos volvernos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero a la vez también necesitamos volvernos a lo que Dios está diciendo que es verdad. Pablo en este lado es lo que también le dice a Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 10. Por favor, agarra tu Biblia y ve 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 10. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Ya viste ese pasaje? ¿Ya viste lo que le está dando prioridad Dios a la sana? El que se oponga a la sana doctrina es como si fuera un sodomita, un borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, pérjuro. Es lo mismo. ¿Ves cómo Dios le está asignando una prioridad en su palabra a la sana doctrina? Por eso es vital que estudiemos la palabra de Dios. Por eso es vital que examinemos las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos van a guiar a la verdad. No es que, esa denominación tiene que todos tienen lo cierto, todos son verdad, todos son verdad. No, no es cierto, no es cierto, eso es una mentira, porque la verdad por naturaleza es absoluta, no relativa. Y cuando tú dices que la verdad es relativa, pues no es verdad, estás mintiendo, ¿sí? No puedes, imagínate que llegas a un restaurante y pides de comer un filete de res y de repente te traen un pedazo de hule y tú dices, ¿qué es esto? Esto es hule. No, señor, es un bistec de res. No me quiero ver la cara de tonto, esto es un hule. No, señor, es que para mí, eso es un bistec de res. Para usted, es un pedazo de hule. ¿Tú aceptarías eso? ¿Verdad que no? Hermanos, porque la verdad es absoluta. La verdad no depende del modo de pensar de la persona. Depende de la realidad, depende de lo que realmente esté puesto, ¿sí? La verdad, por lo tanto, no, pues todas las iglesias tienen verdad. No, no es cierto.
tenemos que ir a la palabra de Dios y conocer cuál es la verdad. Porque aquí el Señor lo está comparando con esos matricidas, patricidas y todos esos. Ahora, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Fíjense lo que le dice Pablo otra vez a Timoteo. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ya viste? Y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está, que prediques la palabra. Que Pablo le está diciendo que predique la palabra, porque vendrá un tiempo donde la gente no creerá sufrir la sana doctrina. La sana doctrina es sufrida. La sana doctrina conlleva sufrimiento, hermanos, porque el mismo Señor Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la va a encontrar. Entonces, todo evangelio que te hable, ¿verdad?, de que tú vas a ser próspero aquí en la tierra, de que tú vas a arrebatar reinos y tú vas a hacer cosas, y es como ese del evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva y todo eso. Eso no es sana doctrina, eso es comezón de oír, dice Pablo. Apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. En la misma epístola del apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Esa es una realidad. Oh, hermanos, ¿qué estamos pensando cuando estamos predicándole a la gente que seguir a Cristo es algo maravilloso en este mundo? Que seguir a Cristo es algo que el mundo te va a admirar. Si el mundo te admira, es que algo está mal. Si el mundo te aplaude, es que algo está mal. Esa es la realidad de lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Nos lo está hablando. 2 de Timoteo, ese ya lo leemos, perdón. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo no le dice a Tito: tú habla lo que quieras. Total, que hables que Dios ama a toda la gente, y que Dios es bueno, y que Dios va a bendecir a todos, y que Dios va a salvar a todos, y que Dios va a prosperar a todos. No, Pablo le está diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, tienes que hablar eso. Tienes que hablar eso, porque anteriormente, y recordemos el contexto anterior, ¿sí? En el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, Tito, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina no va conforme a la corriente de este mundo, va contrario a la corriente de este mundo. Vayamos otra vez a 2 de Timoteo 2:15. Es muy importante leer estas epístolas de Timoteo, primera y segunda, y Tito. Nos van a ayudar mucho a entender toda esta parte. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Vamos a hacer una pausa ahí. Procura. O sea, pon tu esfuerzo, pon mucho esfuerzo, porque dice procura con diligencia. O sea, sé muy vigilante, sé muy esforzado, sé muy perspicaz, sé muy valiente para presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego que dice, que usa bien
la palabra de verdad. Sana doctrina, que usa bien la palabra de verdad, que la traza. En el griego también se puede traducir que traza bien la palabra de verdad. Esa es una realidad. Trazar bien la palabra de Dios, que a la hora de predicar en realidad estemos dando la predicación, estemos predicando la verdad de Dios. Como decía un hermano, que ahorita no recuerdo su nombre, pero y no sé si él haya sido el autor de esta frase, pero él dijo: si Jesús hubiera predicado lo mismo que hoy muchos pastores y muchas denominaciones y religiones están predicando, Cristo nunca hubiera sido crucificado. Nunca lo hubieran llevado a la cruz, no hubieran querido matarlo varias veces, pero a causa de que Cristo no quiso agradar a los hombres, Él vino para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Él vino con una meta, la cruz, y predicar la verdad y hablarle a la gente la verdad. La verdad es dura por naturaleza, hermanos, dura por naturaleza. Entonces nosotros necesitamos eso. ¿Cómo tú puedes presentarte a Dios aprobado? Como alguien que está trazando bien la palabra de verdad, como alguien que está examinando correctamente las escrituras, como alguien que está haciendo una exégesis adecuada del texto, como alguien que está estudiando y buscando con todo su corazón ver qué dice ese texto realmente, no qué me conviene que diga ese texto, sino qué realmente está diciendo ese texto. Eso es muy importante. La doctrina es fundamental en el cristianismo. La conducta es importante, pero así de importante o más es la sana doctrina. La sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, sí tenemos, hermanos, que tener una vida, una conducta de apartarnos del pecado, ¿verdad? Eso indudablemente lo expone la palabra de Dios, ¿sí? Pero es fundamental igual la palabra, la doctrina. Veamos 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 11. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero tú has seguido, y Pablo da una serie de cosas que Timoteo siguió de Pablo. Y si creemos que la escritura es inspirada por Dios, Dios nos está hablando en lo que tenemos que seguir. Y en lo que tenemos que seguirle, fíjate, es doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Pero ves cómo Pablo pone en primer lugar doctrina. Pudiera ser que esto significara la importancia de la doctrina, o pudiera ser que Pablo lo puso en primer lugar porque al final todo es uno mismo, ¿sí? Pero es importante, hermanos, entender que la doctrina es fundamental. Ay, no, yo creo esto. Ay, y el otro cree aquello, está bien. Y si aquel cree eso, está bien. Con tal que ame al Señor Jesucristo, con eso basta. No basta con eso. Que no te engañe el diablo. No basta con eso. Porque si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a guiar a la verdad. Él te va a guiar a examinar la Escritura. Él te va a guiar a que profundices en la palabra de Dios. No en fábulas, no en alucinaciones. Y otra vez hago un llamado, como lo hice en el estudio de Apocalipsis. Hermanos, a no estarnos guiando por emotividades, por sensacionalismos, ¿verdad? Sino por lo que dice realmente la palabra de Dios. Ay, que ya vino el anticristo, que ese fulano de tal. Ay, que ya vino el anticristo, que es sultano de tal. No, eso no, hermanos, porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia no fue creada para satisfacer nuestra morbosidad. La Biblia no fue para eso. La Biblia fue para mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Cristo Jesús, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo Jesús, ¿sí? Que veamos nuestra condición pecaminosa, terrible,
que aún después de ser salvos seguimos batallando con el pecado y que necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero aquí podemos ver en estos dos versículos del capítulo 3 de 2 de Timoteo la verdad de la sana doctrina, que ha seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Pablo no les dice, pues que ha seguido mi amor, y hasta ahí, es lo importante, que ha seguido mi amor, que ha seguido el amor que yo expreso a Dios, y eso Timoteo, olvídate de todo lo demás, eso es lo importante. No, Pablo no le dice eso. Pablo expresa una serie de características que Timoteo estaba siguiendo y que todo cristiano tenemos que seguir: doctrina, paciencia, amor, persecuciones, sufrimientos, todo eso, propósito, todo eso, hermanos, es una realidad. No por nada el apóstol Pablo dijo que el que quiera, ¿verdad? Dice, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? La doctrina entonces es fundamental en todo esto, hermanos. Es bastante fundamental y lo estamos viendo en la palabra de Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3 vamos a leer los versículos 14 y 15. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos cristianos hoy en día andan con un texto sacado de contexto? La letra mata, el mucho estudio mata, el mucho meterte en la Biblia te va a causar muerte espiritual, te va a volver un legalista. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice que el meternos en la Escritura nos hará sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y por cierto, ese texto, quiero aclararlo, ese texto no está hablando que el estudiar las Escrituras me va a matar, me va a hacer un fariseo, me va a hacer un hombre muerto espiritualmente. Eso no lo dice el contexto. Pablo está hablando de la ley y la gracia. La ley nunca fue dada para salvar. La ley tenía una misión: mostrar nuestra gran pecaminosidad y la sentencia de Dios, muerte. La paga del pecado es muerte. La ley declara que tenemos que morir. Y la gracia es la que da vida. La gracia da vida. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando repite en 2 epístolas esa frase. Es lo que está hablando y lo que está diciendo. No está diciendo que el estudio, porque nosotros vemos a Pablo también pidiéndole a Timoteo que cuando pase a Troas que le traiga los libros y los papiros, porque Pablo quería seguir estudiando, aún con todo el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, quería seguir escarbando en las Escrituras. Entonces Pablo estaría contradiciéndose. No, es una mala interpretación. Con el contexto es mala interpretación. La interpretación correcta es que Pablo estaba comparando la ley con la gracia, no el estudiar la palabra de Dios con cosas emocionales y seguir las cosas emocionales. Eso no está diciendo Pablo. Chécalo en el contexto y vas a ver lo que te estoy diciendo. Desde el Antiguo Testamento viene la enseñanza de la doctrina fundamental. ¿En dónde vemos esto? En el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros somos guiados por la verdad de la palabra de Dios, el camino nos va a ser mostrado. Pero si nosotros no queremos voltear a ver a lo que dice realmente la palabra de Dios, vamos a caer en doctrinas erróneas. Y va a ser eso. Acordémonos el Salmo 1, acordémonos Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué camino va a prosperar? ¿Voy a ser rico? ¿Voy a ser millonario? No.
La doctrina, hermanos, la doctrina, y aquí es la parte, ojo, pongan mi atención, Mateo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La doctrina, la sana doctrina, va a ayudar al verdadero cristiano a través del Espíritu Santo a perseverar en el camino, a perseverar en la verdad. La sana doctrina es fundamental para que el cristiano no se desvíe de la voluntad de Dios y tenga que sufrir consecuencias de su pecado, consecuencias de su desobediencia. Porque si la sana doctrina es obedecer a Dios, la doctrina torcida es desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios trae consecuencias, hermanos. Es la parte fundamental, digo, y no traigo todos los textos porque es un devocional, pero hay muchísimos textos en la Escritura que nos hablan de lo fundamental que es la palabra de Dios, lo fundamental que es para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Perdón, segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda epístola de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se oponen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo fundamental de sana doctrina. Eso es lo fundamental de buscar una iglesia, de buscar un lugar donde se trace bien la palabra de Dios, porque tu vida está en juego, tu vida espiritual está en juego, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, y acabamos de leer segunda de Tesalonicenses 2:10, que Dios les va a enviar un poder engañoso a todos aquellos que no tienen el amor de la verdad, sino que desechan la verdad y se complacen en la injusticia. Ojo, hermanos, ojo, la doctrina es fundamental y tú tienes que buscar una iglesia que trace bien la palabra de verdad, que trace bien la palabra de verdad. Si en verdad amas al Señor, tú vas a amar la verdad. Tú vas a amar las Escrituras, tú vas a amar lo que Dios dice que es bueno y vas a odiar lo que dices que es falso. Entonces, amado hermano, el llamado es a eso. Repito, gracias a Dios terminamos este devocional llamado La doctrina es importante. La Escritura nos muestra que sí es importante. Yo le diría, la doctrina es fundamental. Fundamental. No, hermanos, no hay otra manera. Quien diga que no, está contradiciendo la misma palabra de Dios. Y eso significa, y si él sigue diciendo que no, eso significa que él no tiene el amor de la verdad, y que si no tiene el amor de la verdad, no tiene a Cristo en su corazón, aunque él diga que lo tiene. No ha nacido de nuevo, aunque él diga que es cristiano. Él puede decirse 1000 veces cristiano. El Señor Jesús lo dejó claro en su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo él dice, en aquel día muchos, ojo hermano, vea y subraya ahí en tu Biblia, muchos me dirán, Señor, Señor. Doble repetición. Para un judío una doble repetición era algo muy cierto, era algo muy fundamental, era algo que había que ponerle mucha atención. Por lo tanto, esta gente que está diciendo Señor, Señor, esos que en aquel día le van a decir, esos muchos, Señor, Señor, ellos estaban convencidos de que Jesús era su Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, en aquel día muchos dirán Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir el Señor? No los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí está lo fundamental de la sana doctrina, hermanos. La doctrina verdadera. Si tú estás en un lugar donde no se está trazando bien la palabra de Dios, si tú estás en una religión que no está hablando la verdad de la palabra de Dios, si estás en una iglesia cristiana que no está hablando la palabra de Dios, busca por tu salud espiritual
una iglesia donde se predique y se trace bien la palabra de Dios. Una iglesia donde confronte tu pecado. Una iglesia donde te hablen de la verdad de tu vida. Hermano, pues es una bendición para mí este estudio y espero que para ti también. Si vives en Veracruz, en el puerto, y estás en una iglesia que no predica una sana doctrina o no tienes iglesia, contáctame. Mi número de celular es 2299288128. ¿Verdad? Si gustas, y ahorita que ya tengo internet en la casa, voy a lanzar estudios todos los domingos, y si gustas conectarte, y si eres de otra ciudad y gustas conectarte, conéctate. Pero vamos a tratar de ubicarte en una iglesia de sana doctrina en tu localidad, porque lo importante es que nos congreguemos. Amén. Y si vives en esta ciudad, pues contáctame y podemos reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en la verdad. Dios les bendiga. Muchas gracias.